Ayer nos quedamos aquí. Lo que estuvimos viendo fue, al principio, un poco la generalización de la idea de función. Empezamos a ver que cuando uno dice función, ahora nos vamos a referir a un conjunto de relaciones más amplia de lo que habíamos empezado a ver en Matemática 1, que incluye a toda relación de un elemento, punto de partida, con uno y solo un elemento de un conjunto de llegada. Eso ya lo ampliamos, ya no van a ser solo números, eh, pueden ser también vectores, conjuntos de puntos. Bien, entonces ahí aparecían 4 tipos de funciones distintas, ¿no? Los campos escalares y vectoriales y las funciones escalares y vectoriales. Y empezamos a ver también ayer que había una operación que no, las operaciones en general no se pueden realizar entre ellas, a no ser que sean del mismo tipo, excepto una que era la composición, ¿no? Entonces empezamos a ver diferentes formas de componer funciones distintas, de distinto tipo. Y en ese camino de la composición llegamos un poco acá, a la composición entre un campo escalar, que acá le llama G, ¿no? Con una función vectorial, R, ¿no? Es decir, una función que a cada, por ejemplo, punto del plano le asigna un número, Z, y una función vectorial que a cada valor de t le asigna un punto del plano. ¿Bien? Entonces, cuando hacíamos esta composición, lo que hacíamos es, a cada tiempo aplicábamos R, eso daba una posición, y a esa posición le aplicábamos G, y eso daba un número, ¿no? Una imagen. Entonces, a cada t se le asignaba un número, ¿no? Teníamos, en definitiva, una función escalar. Eh, y empezamos a ver diferentes ejemplos, y llegamos a uno particular, que era, ¿se acuerdan del insecto que giraba en una elipse? Que nos llamó la atención porque lo que pasaba es que cuando componíamos ese campo escalar con esa función vectorial, lo que obteníamos era una constante. Es decir, esa composición, esa función escalar que obteníamos, que podría ser cualquiera, justo nos daba un número, una constante k. Entonces habíamos interpretado que si para todos esos t, es decir, si para todos esos puntos de la elipse la imagen de G es la misma, bueno, entonces me estoy moviendo sobre una curva de nivel del campo. Bien, esa es la conclusión roja que tienen ahí. Y a partir de ahí se desató un tsunami de teoría, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a reescribir o repensar eso que acabamos de encontrar de diferentes maneras. La siguiente es que si yo derivo esa composición, me da 0. Entonces encontramos que si cuando yo derivo la composición entre un campo escalar y una función vectorial, esa derivada me da 0, es porque me estoy moviendo sobre una curva de nivel del campo. Esa R describe una curva de nivel del campo. ¿Bien? Y también después, como si no fuera poco, metimos ahí las derivadas direccionales. Dijimos, bueno, si yo estoy parado en un punto de esa curva de nivel y me muevo siguiendo esa curva de nivel, es decir, ese U, ese vector U que aparece ahí, lo marco, perdón, para la gente, ese U que aparece ahí, lo que me estaría indicando es el movimiento alrededor de una curva de nivel siguiendo una curva de nivel. Entonces, si me muevo en la curva de nivel, la imagen va a ser siempre la misma, ¿no? La imagen del campo no va a cambiar, si de hecho justamente es la definición de curva de nivel. Entonces esa derivada direccional, esa razón de cambio, va a ser necesariamente 0. No tengo ningún comportamiento ni de crecimiento ni de decrecimiento, ¿no? Entonces, podríamos afirmar que las derivadas direccionales del campo, si me muevo siguiendo esa curva de nivel, me tenía que dar 0. Ahora, cuando hicimos eso, lo que vimos es que este vector U, o sea, el vector U que yo uso para indicar moverme sobre la curva de nivel, era el tangente, el más parecido a la curva. ¿Bien? Entonces lo que planteamos ayer fue, bueno, si la derivada de A0 y el campo es diferenciable, esto es igual a el gradiente escalar SU, ¿no? Si el gradiente escalar SU me da 0, eso es necesariamente porque son perpendiculares. Entonces llegamos también a la conclusión de que el gradiente del campo tiene que ser sí o sí perpendicular a las curvas de nivel, o mejor dicho, perpendicular a los vectores tangentes a la curva de nivel. ¿Bien? El vector tangente en cada punto de la curva de nivel y el gradiente en ese mismo punto
siempre son perpendiculares. ¿De acuerdo? Después lo que me falta decidir, o sea, eso me da la dirección del gradiente, ¿no? Después me va a faltar decidir sentido, hacia qué lado va ese gradiente. Y lo que no voy a poder encontrar fácilmente, sin hacer calculitos, es el módulo. ¿Bien? Hasta ahí llegamos ayer, pero todo esto surgió de un ejemplo ayer, ¿no? Surgió de esa elipse, vimos, empezamos a generalizar, vimos que parecía cumplirse, pero lo que nunca hicimos todavía fue demostrar todas estas igualdades. Es decir, que todas estas expresiones que fuimos encontrando acá son siempre equivalentes, o al menos decir cuándo valen y cuándo no. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá hay un resumen de todo esto que vimos ayer. Tenemos, por un lado, esto, que la derivada direccional del campo, cuando sigo, perdón, me olvido, la derivada direccional del campo, G, en un punto, cuando yo sigo la curva de nivel, cuando uso R', eso me da 0. ¿Bien? Esa es una de las cosas que vimos ayer, esto, está acá en amarillo oscuro. Después, que el gradiente escalar R', el producto escalar entre el gradiente y el tangente, también me da 0. De ahí sacábamos que era perpendicular, que eran perpendiculares. Y también que la derivada de la composición entre G y R me da 0. ¿Bien? Que es lo que tenemos acá en amarillo clarito. O sea, esto relaciona esto, verde, con esto, amarillo oscuro, con esto, amarillo clarito. Ahora, lo que me interesaría ver desde una perspectiva teórica es, ¿estas igualdades valen siempre? ¿Sabemos que esa igualdad vale? ¿No lo podemos justificar? ¿Sí lo podemos justificar? ¿Cuándo vale? ¿Qué condición se necesita? ¿Bien? Entonces, empecemos con esta igual. La derivada direccional del campo cuando sigo la curva de nivel, R', ¿no? O sea, cuando uso el vector R', es gradiente de G escalar R'. ¿Pueden justificarme si ese igual vale o cuándo vale? Con lo que ya saben. Yo sé que este tema no lo estudiaron, así que... pero, ¿a alguien se les ocurre una idea de dónde puede salir la justificación de por qué esto es igual a esto? ¿O qué es esta igualdad? De este lado tengo derivada direccional, ¿no? Y de este lado tengo producto escalar entre gradiente y vector. ¿A qué les hace acordar eso? ¿Eso no es U? ¿Cómo? ¿Eso no es U? U, sí. Si quieren, esto lo pueden pensar como U. Acá, U y U, ¿no? No, no, la que me refiero tipo la derivada prima. Ah, está bien, nada. Bien. Esto lo que tenemos acá, aunque no sea tan evidente, es... Sí. Sí, exacto. Pero vos lo que estás diciendo acá es que si vos querés calcular la derivada direccional de G, que es un número, lo que tenés que hacer es este producto escalar. ¿Bien? Eso ya lo vimos en algún momento. Esta igualdad, o sea, esta forma de calcular las derivadas direccionales, era lo que nosotros llamamos regla de cálculo. ¿Recuerdan? O sea, las derivadas direccionales tenían una definición que era horrible, donde aparecía el lambda y esas cosas feas que vimos en algún momento. No es tan feo, simplemente es bastante tedioso de trabajar. Pero lo que vimos es que si el campo era diferenciable, en este caso si G es diferenciable, acá dice F genérico, ¿no? Pero si G es diferenciable, podríamos calcular las derivadas direccionales de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá ya esta igualdad tiene una condición. O sea, esta igualdad vale siempre y cuando el campo sea diferenciable. Si no, todo esto lo que acabamos de ver no vale. O al menos no sabemos si vale, mejor dicho. Después, esta igualdad, la última, también la demostramos. Y esto fue bastante sencillo. O sea, ¿cómo podemos demostrar que la derivada de la composición entre G y la curva que describe la curva de nivel me da 0? Bueno, la composición entre G y R, si es una curva de nivel, ya vimos que es una constante, ¿no?
Entonces, si esta composición a mí me da una constante, la derivada de una constante es 0. Bien. Entonces, esta igualdad también es fácil de demostrar. Yo puedo demostrar siempre que la composición entre un campo y una curva de nivel dada en forma paramétrica, usando su función vectorial, si lo derivo, eso me va a dar siempre 0. Pues esa composición siempre va a ser una. Entonces, esa igualdad también es fácil de pensar, ¿no? De hecho, la composición me da una constante. La complicada es esta. ¿Cómo puedo demostrar que la derivada del campo con posición R siempre es igual a gradiente escalar R'? Acá tenemos una unión entre dos mundos que todavía no vimos. Es decir, entre las composiciones, que eso fue lo que vimos ayer, con básicamente las derivadas parciales, con la regla de cálculo de las derivadas parciales. Y eso no sabemos si vale siempre, si tiene alguna condición, ni siquiera sabemos cómo podemos demostrarlo. Entonces vamos a meternos en ese mundo. Intentaremos demostrar esto. Y para eso lo que les voy a presentar es algo que ya ustedes conocen, pero ahora vamos a presentar la versión Pro, ¿no? La versión tuneada y más genérica, que es la regla de la cadena, que yo sé que a ustedes les encanta la regla de la cadena. La regla de la cadena que ustedes conocen, vamos a recordarla, porque es un buen insumo para empezar. Ustedes lo que conocen como regla de la cadena es que si yo tengo una función compuesta, ¿no? Y la derivo, lo que tengo que hacer es derivo la primera y la aplico, o sea, es un producto siempre entre las derivadas de las funciones aplicadas en lo que se aplica originalmente, ¿no? O sea, acá yo tengo dos funciones, f y g. F se aplica sobre g y g se aplica en x. Entonces, ¿qué hago? Derivo f y lo aplico en lo que estaba aplicado originalmente, g. Por derivo g y lo aplico en lo que estaba aplicado originalmente, x. ¿Bien? Y eso, y ahí terminaba. Si hubiera tenido 3, hacía lo mismo. Por ejemplo, si yo tenía coseno de x cuadrado menos 2, o menos x, vamos a poner, y yo tengo que derivar, digo, bueno, derivo la de afuera, derivada del coseno menos seno. Pero la aplico en lo que estaba aplicado originalmente, por la derivada de lo de adentro. Bien, que sería 2x menos 1. ¿En qué está aplicado eso? En x directamente, no está aplicado sobre otra función. Entonces multiplico por 2x menos 1. ¿No? Esa era la regla de la cadena que ustedes conocen. Ahora, esa regla de la cadena que acabamos de hacer es un caso particular de una regla de la cadena general que vale para derivar cualquier composición. ¿Bien? Esa es la consecuencia de derivar una composición entre funciones escalares. Pero la regla de la cadena vale para cualquier dos tipos de funciones. O sea, si yo acá tengo campos vectoriales, tengo funciones vectoriales, la regla de la cadena existe y vale. Si justo esa la aplico en este caso, me va a dar eso, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora, lo que necesitamos ver ahora es el caso genérico. El caso genérico es ese que tienen ahí arriba, que es bastante inentendible a priori. Lo leemos, pero después vamos a desmenuzarlo un poco. Les dice, sea f una función diferenciable, ya tenemos condición ahí, diferenciabilidad, de n variables, bien, x1, x2, bla, 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 xn. O sea, ya f es una función que nos permite que sea de una variable, de 2, de 3, de n. O sea, que sea una función escalar, que sea un campo escalar, que sea un campo vectorial, que también depende de varias variables. O sea, acá esto me abre el juego a cualquier tipo de función. Donde cada una de estas variables es una función diferenciable de otras m variables. ¿Bien? Es decir, las variables de la primera dependen de otras variables. Bien, entonces, lo que nos dice la regla de la cadena es, primero, f termina siendo función de las t's, lo cual es lógico. Si f es función de x y x son funciones de t, entonces f es función de t. Bien.
Y después lo que nos dice es que la derivada de f con respecto a cada una de las t's las puedo conseguir así, derivando con respecto a cada una de las x y multiplicando por la derivada de cada una de esas x por cada una de las t's y sumando. Bien, esto yo sé que es un caos que no se entiende nada. Lo mejor es ver un ejemplo. Y antes de mostrarles un ejemplo, prefiero hacer uno y que lo vayamos resolviendo. Voy a cambiar de... o no voy a cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Bien, tenemos ahí dos funciones, ¿no? Campo escalar y función vectorial. Yo ahora lo que quiero hacer es encontrar esto. La derivada de la composición. ¿Bien? Es donde aparece la regla de la cadena, cuando estamos derivando composiciones. Ahora, yo acá no puedo usar la regla de la cadena habitual. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es, bueno, ¿cómo uso? ¿Cómo me las arreglo acá? Que tengo un montón de variables, tengo t, x, y, un montón de variables, para usar la cadena. Entonces, primero, ¿cuál va a ser la variable independiente de esta función f compuesta con r? T. Como sabemos, la primera que se aplica es r, ¿no? Entonces tiene que aplicarse sobre t. Entonces, lo que uno piensa es lo siguiente. Si a mí me están pidiendo la derivada de esta composición, lo que me están queriendo decir es que derive el resultado con respecto a su variable t. ¿Bien? En el medio voy a tener que pasar por x, por y, voy a tener que mezclar todo esto. Pero lo que nos están pidiendo es que derivemos con respecto a t. Apliquemos lo que dice la regla de la cadena. Punto A. El punto A es el más sencillo. El punto A me dice, bueno, entonces, la composición, ¿sí? En definitiva, esta función f, la última que vos aplicás, va a terminar escrita en función de la variable t. ¿Bien? Fíjense, f está escrita en función de las variables x e y. Pero yo sé que esas x e y dependen de t, ¿no? Entonces, lo que me dice el primer punto de la regla de la cadena es, bueno, si f depende de x y x e y dependen de t, entonces f depende de t. Vas a poder encontrar una expresión en la cual f dependa de t. ¿Cómo hago? Ayer lo hicimos, ¿no? Íbamos reemplazando. Entonces, lo que voy a encontrar es la ley de f compuesta con r, sin derivar todavía. Entonces digo, bueno, t, primero le aplico r. Me queda, esta es x y esta es y. Y sobre ellas aplico f, que me hace hacer 3 veces la x al cuadrado, 3 senos al cuadrado de t, más 2 veces la y. ¿De acuerdo? Entonces, encontré que f, en definitiva, la función más externa, termina escrita en función de t. Se cumple esto. ¿Ve? Esa es la primera. No nos interesa mucho esa. Esa ya la sabemos hacer. Es simplemente componer. Lo que nos interesa es la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda lo que nos permite calcular es la derivada de f con respecto a t, que es lo que yo estoy queriendo saber. Bien. ¿Cómo se analiza esto? Bien, lo que se utiliza es lo que se llama la regla o el diagrama de árbol. Uno empieza con la función más general, perdón, la última que se aplica, f,
e intenta llegar hasta t. Bien, va desde la última que se aplica hasta la variable independiente, o las variables independientes. Bien, entonces, f, ¿de qué variables depende? De x y de y. ¿De acuerdo? Entonces, las dependencias las escribo con flechitas. X, ¿de qué variable depende en la composición? O sea, X está acá, pero dijimos que esta X, ¿quién va a ser? Esto, ¿no? Entonces, ¿de qué variable depende? Solamente de T. Y también. Y ahí terminó mi árbol. Cuando yo fui desde la función más externa, llegué hasta la variable independiente, terminé en mi árbol. ¿Bien? El árbol lo que me está mostrando, se llama árbol porque tiene forma como que tiene ramitas, ¿no? Lo que me está mostrando es las dependencias entre f y t. Hay dos, esta y esta. Entonces, si yo quiero saber cómo depende f de t, voy a tener que tener en cuenta este camino y este camino. ¿De acuerdo? Lo siguiente que se hace es, en el árbol, escribir la expresión de cada una de las derivadas. Cada flecha indica una dependencia, por lo tanto va a relacionarse con una derivada. Por ejemplo, f depende de x. Entonces acá va a aparecer, puedo pensar, la derivada de f con respecto a x. ¿Bien? Esa derivada de f con respecto a x, ¿es normal o es parcial? Es decir, una derivada normal es cuando vos tenés una variable que depende de otra, punto. Una derivada parcial es cuando hay una variable que depende de más de una, entonces elijo una de esas posibilidades. Como f depende de x y de y, es un campo, de hecho un campo escalar, entonces acá yo lo que voy a obtener es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Se ve? Y uso la d rarita, curva. ¿Y acá qué tengo? Una derivada común, porque hay una variable que depende de una. X depende de t, punto. Entonces uso la d normal. Acá tengo la derivada parcial de f con respecto a y, y acá otra vez tengo mi derivada normal. Entonces, fíjense que si yo quiero ver cómo depende f con respecto a t, todas estas derivadas entran en juego. ¿Por qué? Porque f depende de t pasando por x. Entonces yo tendría que ver cómo depende de x y después cómo varía con respecto a t. Y si depende de t por este camino, f primero depende de y y depende de t. Entonces es como que se va armando una cadena, de ahí viene la regla de la cadena, de dependencias entre una variable y otra. Ujú. Exacto. O sea, si yo lo que quiero calcular, esto lo vamos a hacer ahora en otro color, es cómo depende f con respecto a t, es decir, ir desde acá hasta acá, ¿no? Fíjense que le puse una d común, porque f solo depende de t al final. ¿Sí? No tengo más de una variable. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, para que f dependa de t, o voy por acá, ¿no? Si voy por acá, lo que veo es que primero depende de x. Entonces, tengo la dependencia de f con respecto a x. Pero, además, o sea, no puedo dejar solo eso, porque si dejo solo eso, no estoy respondiendo a esto. Acá hay una dependencia con x, no con t. ¿Cómo hago? Bueno, primero depende con x, pero después esa x va a depender de t. Entonces los multiplico. Fíjense que nosotros podríamos, entre comillas, esto no se puede hacer, pero visualmente es una regla mnemotécnica linda, yo podría cancelar estos diferenciales, ¿no? Este con este, y me quedaría una dependencia de f con t, que es lo que yo estoy buscando. ¿Bien? Y a eso le sumo la posibilidad de ir por el otro lado. Me quedaría la dependencia de f con y
y luego la de i con t. Acá también podría cancelar de i y me quedaría la dependencia con t. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir la regla de la cadena. Es esto que tienen escrito acá. Solamente acá está escrito genérico. O sea, fíjense, la dependencia de f con t es la suma de todas las derivadas de f con respecto a su propia variable multiplicada la variación de esa variable con respecto a t. Bien, lo que acabamos de hacer. Y sumo tantos caminos como tengo. Ahora ustedes dirán, bueno, pero eso, ¿qué onda? ¿Cómo uso eso? O sea, acá vamos bien, quizás desde lo simbólico, es metódico, es fácil de acordarse, pero ¿cómo lo uso? Entonces, fíjense, acá lo que tengo que hacer es derivada de f con respecto a x, derivada parcial. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? ¿Cuánto vale esta expresión? Lo podemos calcular. Me está pidiendo la derivada parcial de f con respecto a x, o sea, 6x. Por la derivada de x con respecto a t. ¿Dónde voy a leer eso? Acá, ¿no? X depende de t acá. Entonces, ¿cuál es la derivada de x con respecto a t? Coseno. Más derivada parcial de f con respecto a y. 2. ¿No? Tengo que hacer esta derivada parcial. Por derivada parcial de y con respecto a t. Tengo que derivar y con respecto a t. E a la t. ¿De acuerdo? Llegué a esta expresión. ¿Qué problema tengo en esta expresión? Bien, sigue habiendo esta x acá. ¿Se ¿No ve? tenés que reemplazar x por seno de t? Bien, exacto. O sea, a eso voy. Acá tengo una x que yo no puedo tener una x, porque la variable independiente es t. ¿Cómo me las arreglo? En vez de escribir x, escribo su expresión en función de t. ¿No? Me quedaría 6 senos de t por coseno de t más 2e a la t. Y ahí llegué a la derivada. ¿De acuerdo? Fíjense que haciéndolo de esta manera, yo lo que hago es una derivada de f con respecto a t, que es una derivada bastante compleja porque tengo un montón de variaciones ahí. Lo que hago es desmenuzarla en 4 variaciones distintas y sencillas. Fíjense que esas 4 derivadas las hicimos al toque, ¿no? O sea, cada una de esas 4 cuentitas la hicimos rápido. Entonces, después la acomodo, la multiplico y me queda la expresión final. Pero cada uno de esos pasos es sencillo de hacer. ¿Bien? ¿Cómo? Acá, está. Bien. X, o sea, a ver, yo lo que necesito es que la dependencia sea con respecto a t. Entonces, yo no puedo tener x, porque mi variable independiente es t, no es x. ¿Qué hago? En vez de escribir x, escribo x, pero en función de t. Yo sé que x es esto, ¿no? Entonces, en vez de x, pongo seno de t. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero a ver, qué molesto, qué complicado, si yo tengo una opción más sencilla acá para hacerlo, que es desde acá. Si yo tengo ya la composición y a mí me están pidiendo, ya llegué a la composición, ¿no? Llegué a la ley de la composición. Y ahora me están pidiendo la derivada, ¿por qué directamente no derivo esto? Y ya está. ¿Bien? Hagámoslo. A ver. ¿Cuál sería la derivada de esto? 3 seno cuadrado de t. Entonces sería 3 igual, ¿no? 3 por el 2 baja, ¿no? Me quedaría 6 senos de t por la derivada de lo de adentro, que sería el seno, ¿no? O sea, coseno de t. Más la derivada de esto. 2 por e a la t, la derivada es 2 por e a la t. 2 por 1, 2, la derivada me da 0. Y llega lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué tanto lío si ya lo sé hacer? Porque acá usaron regla de la cadena. Cuando hicieron la derivada del seno al cuadrado, usaron regla de la cadena. O sea, al fin y al cabo también usaron esto. O sea,
No es que se salvan de usar regla de la cadena, están usando regla de la cadena. La diferencia es si uso la regla de la cadena directamente con toda la expresión original o si primero compongo y uso reglas de las cadenas más chiquitas adentro. ¿De acuerdo? Eso lo eligen ustedes. Dependiendo de la información que tengan, pueden hacerlo de la forma violeta o de la forma roja. No nos molesta, no queremos sí o sí que lo hagan de una cierta manera. Cualquiera de esas dos posibilidades existe y están bien. O sea, pueden componer y derivar si tienen las posibilidades, o pueden usar directamente la regla de la cadena primero. Es hacer las esas cuatro derivadas chiquitas primero y después sumar y multiplicar. Tienen que saber ambas. ¿Por qué? Porque no siempre van a tener la información para hacer las dos. ¿Bien? No siempre van a tener la información para componer y derivar. No siempre van a tener la información para hacer la regla de la cadena. ¿Bien? Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? A ver, voy a generar una pantalla en blanco momentánea. Supónganse que yo les digo, en un cierto punto, esto vale 3, esto vale menos 1, esto vale 4 y esto vale 0. ¿Cuánto vale esto en ese punto? ¿Bien? Básicamente yo lo que les estoy pidiendo, o hasta peor, se los podría escribir más malo. ¿Cuánto vale esto en ese punto? ¿Bien? O sea, si les estoy pidiendo esto depende de t, por lo tanto les estoy pidiendo esto, ¿no? La derivada de f con respecto a t. Entonces, fíjense que acá la vía de componer y derivar no la puedo hacer, no tengo las leyes de f y r para componer las dos funciones, llegar a una función escalar y derivarla. Bien, ese camino, esa vía no la puedo seguir, pero sí puedo seguir la de la regla de la cadena. Bien, yo sé que es esto por esto más esto por esto, ¿no? Entonces, tengo los cuatro valores. Puedo saber que esto vale 3 por 4 más menos 1 por 0, o sea, 12. Puedo llegar al valor de esa derivada sin necesidad de tener las leyes. A eso. Por eso, ambas formas valen. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Volvemos acá. Otro ejemplo. Y ya me dejo de molestar, lo prometo. Después tienen otros ahí escritos, pero me interesaba más que nada hacer uno de paso a paso para que vean la dinámica. Uy. Bueno. ¿Qué le pasó? Supónganse que ahora tenemos no quiero complicarles demasiado la vida. Es así. A ver. Vamos a hacerla sencilla desde lo algebraico. Tengo esto. ¿Bien? ¿Esto qué es? Un campo escalar, ¿no? Entonces va de R2 a R. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Un campo vectorial. Va de R2 a R2. ¿Qué composición puedo hacer? F compuesto con F sota o F sota compuesta con F. F.
Esta, ¿bien? Puedo... no, perdón, esta. O sea, fíjense, yo lo hago acá chiquitito. Si primero aplico fsota, esto me da R2 a R2. Después aplico fzita, que va de R2 a R. Entonces, tengo coherencia. ¿De acuerdo? Ahora, si hago esta, primero tendría que aplicar fzita, que va de R2 a R. Y después fsota, que va de R2 a R2. No tengo coherencia ahí. Entonces, la única que puedo hacer es esta. ¿Bien? ¿Qué me va a dar como resultado? ¿Qué tipo de función? Profe, Un campo escalar. Va a ir de R2 a R. ¿De acuerdo? profe. Bien. Entonces, yo lo que les pido ahora es que hagamos las derivadas de la composición. Que hallemos esto. ¿Cuál va a ser la o las variables independientes acá? U y B. ¿Estamos de acuerdo? Porque la primera que aplico es fsota. Entonces fsota se aplica sobre U y B. Y la última que aplico es f. Entonces, si yo construyo el árbol, ¿de dónde voy a empezar? ¿Qué voy a poner en la raíz de ese árbol que hicimos recién? La f chiquita, ¿no? La última que aplico. ¿De cuántas variables depende f? De x y de y. ¿Bien? ¿Quiénes son x e y? Ahora, como yo después eso lo voy a aplicar sobre fsota, esta va a ser x y esta va a ser y. ¿Se ve? Entonces, x ¿de cuántas variables depende? De 2. Y acá se ve más la forma de árbol todavía, ¿no? E y también. ¿Ok? Entonces, acá me aparecen un montón de derivaditas. ¿Sí? Yo tengo f, voy a hacer con color, y con respecto a x y con respecto a y son derivadas parciales, porque tengo más de una, ¿no? Después, x, ¿qué pongo acá? También es parcial, porque x también depende de u y de b. Entonces ahí tengo otro campo, ¿no? Entonces esto es derivada parcial de x con respecto a u y derivada parcial de x con respecto a b. Y acá tengo la derivada parcial de y con respecto a u y la derivada parcial de y con respecto a b. Entonces, si yo les pido, por ejemplo, que calculen la derivada de f con respecto de b, ¿qué va a ser? ¿Normal o parcial? La de f con respecto a b. Parcial también, porque depende de más de una. Entonces les estoy pidiendo esto. ¿Cómo hago? Entonces, yo tengo que hacer regla de la cadena con todas las formas de ir desde f hasta b. ¿Se ve? O sea, lo que tendría serían ¿cuántos caminos? Este y este. Este camino existe, pero a mí no me interesa, porque me piden derivada con respecto a b, no con respecto a u. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos. ¿Qué hago? Multiplico y sumo las ramitas. Entonces sería, voy por lo del de arriba, de acá a acá y de acá a acá. Derivada de f con respecto a x por derivada de x con respecto a b. Más derivada de f con respecto a y por derivada de y con respecto a b. ¿Se ve? Puedo cancelar, entre comillas, estos diferenciales y llego a diferencial de b con derivada de f con respecto a b. A lo que voy es, esto lo que acabamos de hacer se aplica para cualquier composición, no solamente entre campos y funciones vectoriales, acá tenemos un campo y otro campo. O sea, es un caso general de la regla de la cadena. Si usan el de árbol, les puede llegar a ayudar. A ver, tengo una pregunta en el chat. ¿O no? Hola, ¿me escuchás? Sí, Federico. Consulta, ahí me confundí el tema de la composición. Si vos lo escribís de la forma f entre... ¿Cómo es?
entre paréntesis f sota, no se puede. ¿Así? Sí, Sí, ¿por qué no? Porque mira, f sota depende de u y de b, ¿no? sí. Cuando vos aplicás f sota, va a ser f cita en u más b y 2u más 2b. ¿Qué es? O sea, f sota es igual a esto, ¿no? Sí que. Ah, de 2R, de R2. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, f cita, si yo lo aplico en esto, yo f cita vale en xy. Entonces lo que tendría que hacer sería primera componente al cuadrado Ujú. más 2 veces la segunda componente. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Lo que me confundió es el tema de R2, R2, R2 a R, ¿no es? Claro, exacto. Yo pensé que el tipo la que se podía era la otra. De uno, sí. Fíjate que igual eso lo que acabamos de obtener es un número. Cuando yo le dé valores a u y a b, Sí. hago toda esa cuenta y me va a dar 8, ¿no? Por eso va a r. Ok, gracias. De nada, de nada. Bien. Entonces, ¿para qué todo esto? Acá tiene un ejemplo resuelto abajo de todas mis escrituras. Eh, a ver, no, antes de eso. Ahora, vuelvo a este ejemplo que fue el primero que hicimos, ¿no? Yo quiero que se queden con esto, que es lo que vamos a usar ahora. ¿Sí? Que fue la expresión que sacamos para el anterior. ¿Sí? Una de las ramas, derivada parcial de f con respecto a x por dx sobre dt, de f con respecto a y de y sobre dt. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con eso. Ahí tienen todo escrito. Lo que acabamos de hacer lo tienen todo escrito. Después véanlo si quieren. Ahí es otro ejemplo. Muy parecido al que acabamos de hacer, pero lo tienen escrito. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer entre la composición de G con una función vectorial, ¿no? Y eso es la aplicación de la regla de la cadena. Hasta ahí lo que hicimos recién. ¿Sí? Lo que yo recuadré en verde es esto. Ahora, fíjense, si yo estoy haciendo la derivada de la composición entre un campo G y una función vectorial R, ¿sí? Siempre trabajando entre R y R2, aparece esta expresión. ¿De qué otra manera pueden escribir esto? Bien, tengo una suma y fíjense que tengo en los dos sumandos un producto de cosas parecidas. Lo que está en azul son las derivadas parciales de G con respecto a X y con respecto a Y. Y lo que está en rojo son las derivadas de X y de Y con respecto a T. Entonces yo eso lo puedo escribir de otra manera. Lo podría escribir así, ¿no? Como un producto escalar. Eso ya lo hicimos hace unas clases. Es decir, puedo juntarlo azul como un vector, con las componentes de un vector, juntarlo rojo como la componente de otro vector y plantear ahí un producto escalar. Si yo resuelvo este producto escalar, ¿qué tendría que hacer? Primera componente por primera componente y llego acá, más segunda por segunda y llego acá. ¿Se ve? ¿Sí? Para quienes están virtuales que no ven mi cursor, sería primera por primera y llego acá, y segunda por segunda llego acá y sumo. Eso sería el producto escalar. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es este vectorcito que acabo de encontrar acá? Que es un vector formado por derivada parcial del campo con respecto a x y con respecto a y. El gradiente. ¿De acuerdo? Es el gradiente del campo. ¿Y quién es este? Que quizás es más difícil de ver. Estoy derivando a x y a y con respecto a t. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros acá teníamos eso, muy bien. Teníamos a G, que era el campo, que dependía de G de I, y teníamos a R, bien, que dependía de T. Esta era una función vectorial, ¿no?
que a una de sus componentes nosotros le llamábamos x y a la otra le llamábamos y, ¿se acuerdan? Entonces, derivada de x con respecto de t sería la derivada de esto. Y la derivada de y con respecto de t sería la derivada de esto. O sea, ¿esto quién es? La derivada directamente de la función vectorial, ¿no? Entonces, lo que encontré ahí es gradiente escalar la derivada de la función vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra manera, si yo tengo la composición entre un campo escalar y una función vectorial y la derivo, eso es lo mismo, numéricamente es lo mismo, que hacer el producto escalar entre el gradiente del campo y la derivada de la función vectorial. A ver, hasta de hecho esto lo pueden, no sé si es una regla mnemotécnica, pero más que nada es una interpretación. Yo acá estoy derivando dos funciones, ¿no? Que se aplican las dos, el campo y la función vectorial. Entonces, ¿cómo puedo hallar esa derivada? Bueno, derivando cada una por separado. O sea, la derivada de g yo la puedo pensar como el gradiente, que en definitiva lo que hace es incluir las dos derivadas parciales. Y la derivada de r es directamente la derivada de r, ¿no? Entonces, como para resolver la derivada de una composición, es como si multiplico las dos derivadas por separado. La del campo con el gradiente y la de r con r'. Obviamente no puedo decir derivada del campo, este es el gradiente, ¿no? La palabra correcta es gradiente. Pero para que lo recuerden o para que lo interpreten, es fácil verlo así, ¿no? Como que las dos derivadas por separado las multiplico. Bien, y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué eso me importa? ¿Es que esta derivada es igual a esto? Bien, esa conclusión final que acabamos de llegar. ¿Por qué nos interesa? Porque era lo que nos faltaba acá. Bien, nosotros queríamos demostrar que gradiente escalar, la derivada de una función escalar, de una función vectorial, perdón, es igual a la derivada de la composición entre ellas. Bien, eso no sabíamos cómo demostrarlo y ahora sí. La regla de la cadena es la que nos permite demostrar eso. Entonces, esta expresión que habíamos visto hoy, genérica, que permitía relacionar todo esto que vimos ayer, ahora queda demostrado todos los iguales. O sea, esto vale siempre. ¿Cuál es la única condición que se tiene que cumplir para que todas esas igualdades valgan? Es decir, para que todas esas expresiones que tienen acá arriba sean equivalentes. Que sea diferenciable. Es lo único que tiene que suceder. ¿Quién me pide eso? Esta primera igualdad. Poder usar la regla de cálculo, ¿no? Las demás valen siempre. Entonces, este tema lo que tiene un pro y un contra esta parte. El pro es que siempre estamos hablando sobre lo mismo, que es el mismo caso, ese caso de la elipse y el insecto, ¿no? Es como siempre el mismo caso de que estoy componiendo un campo con una función vectorial y la imagen me da siempre igual, o sea, ese caso es el paradigmático. Eso es sencillo. Bien, ustedes siempre que hablan de esto pueden relacionarse con ese caso como una analogía. ¿Cuál es la contra? ¿Qué es lo complicado de este tema? Es que tengo un montón de formas distintas de decir lo mismo. Entonces, ustedes van a tener que decidir cuál usar en cada caso con la información que tienen. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema. Y esto les va a complicar un poco más la vida en las justificaciones. Cuando tengan que justificar, quizás ustedes se dan cuenta de lo que está pasando, pero van a tener que ver cuál de las informaciones tienen de todas estas para poder justificar lo que les pedimos. No, no, al contrario. Nosotros no se los dimos para no complicarles la vida, pero muchos libros van presentando las igualdades por separado como teoremas. Entonces, como esto, muchos libros lo presentan como un teorema. Si nos movemos por una curva de nivel, la derivada direccional siempre es cero. Teorema tal. Para nosotros no tiene sentido presentárselo así. Y un poquito, sí. Sí. A ver, no estoy explicando todo. Explicando cómo ese dato les da información sobre qué es lo que está pasando. Bien.
Sí, explicar un poquito más. Sí. Bien. Entonces, volvemos. ¿Se acuerdan la cucaracha y la polilla? Entonces, con todo lo que vimos hasta ahora, ya habíamos descrito que esta iba a ser, ¿quién va a ser esta? ¿Se acuerdan que esta cuando graficábamos el comportamiento, empezaba acá y hacía esto? Y esta era la elipse que tenía la característica de que siempre la imagen era la misma, se movía sobre una curva de nivel. Entonces, esta va a ser la cucaracha o la polilla, la que se va rápido. La cucaracha, ¿no? Bueno, no aparece. La cucaracha es fotofóbica, mientras que esta va a ser la polilla, que va a estar atraída a un cierto nivel de luz. ¿De acuerdo? Ahí lo que tienen es el comportamiento de la cucaracha a medida que acá tienen las curvas de nivel del campo, o sea, bueno, eso no lo hagamos. Entonces, básicamente se está yendo. Lo que cumple, yo elegí específicamente esta curva, no me voy a meter mucho en eso, voy a hablar un minuto, pero lo van a ver mucho en Física 2. No sé si ya usaron Física 2, pero lo van a ver un montón. Esta curva que tienen acá tiene una propiedad, que es que siempre es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Ok? O sea, acá tienen algunas graficadas, pero cualquier curva de nivel que yo grafique del campo, la curva es perpendicular. Ahí se forman ángulos de 90 grados. ¿Bien? Dicho de otra manera, está siguiendo el gradiente, en este caso el opuesto del gradiente. ¿Bien? O sea, ¿se acuerdan que siempre el gradiente era perpendicular a las curvas de nivel? Si yo estoy en este punto, el gradiente lo voy a dibujar perpendicular, pero hacia adentro, porque es hacia donde crece la intensidad luminosa. Fíjense que la cucaracha se mueve en sentido opuesto. O sea, se está moviendo siempre en el sentido y dirección del opuesto del gradiente. O sea, en la derivada direccional mínima, ¿no? O sea, se está alejando lo más rápidamente posible de la luz. ¿De acuerdo? Fíjense que uno a veces tiene la idea de que lo más rápidamente posible va a encontrar una recta. Eso es lo más rápidamente posible en distancia. O sea, es lo más corto. ¿Bien? Pero si yo siempre voy siguiendo la velocidad mínima de cambio de un campo, por ejemplo, y quizás no tengo una recta, voy a tener una cierta forma que dependa de la forma del campo. ¿Bien? No me voy a meter en esto, repito, es un comentario, pero este tipo de curvas que siempre es perpendicular a las curvas de nivel, es decir, que justamente es lo contrario, en vez de moverse siempre por la misma imagen, lo que está intentando es o crecer lo más rápidamente posible o decrecer lo más rápidamente posible, dependiendo del sentido, se llaman líneas de flujo. ¿De acuerdo? Si ya cursaron Física 2, seguramente esta palabra les suena. Si no, recuérdenme cuando lo cursen y aparezca una línea de flujo, es esto, ¿bien? Es justamente una curva que sigue los gradientes. ¿De acuerdo? Son muy útiles en la ciencia, porque en la ciencia, en general, los casos suelen ser o uno se mueve tratando de que todo quede igual, o se mueve tratando de que todo cambie lo más rápidamente posible para un lado o para el otro, ¿no? Y lo bueno es que esos dos comportamientos son siempre perpendiculares. Entonces, si a ustedes le dan la información, por ejemplo, de las curvas de nivel, ustedes podrían tranquilamente dibujar las líneas de flujo perpendiculares, punto a punto. Y viceversa, si le dan las líneas de flujo, ustedes podrían plantear las curvas de nivel perpendiculares, como que son informaciones complementarias. ¿Bien? Punto. Es todo lo que voy a decir. Esa es la cucaracha huyendo de la luz. Entonces ya con esto podemos decidir cuál corresponde a cada insecto. ¿De acuerdo? Fin de esta. Bien, ¿dudas? Este tema, si su sensación ahora es un montón, entonces está bien. Bien. Este tema es un tema de mucha relación interna entre conceptos, entre sus propios conceptos y otros conceptos que ya vimos. ¿Bien? Entonces, ahora lo presentamos, medio como charlado por arriba, pero cuando se pongan a estudiar, empiecen desde el primero, desde la derivada direccional y de poco a poco,
Cuando tengan todo eso bastante, agarren este tema, porque este tema es un tema de relación y de integración de los otros temas. ¿De acuerdo? Es lógico y está bien que sientan que es un montón este tema por ahora. Si sienten eso, están en lo correcto. ¿Y creyeron que íbamos a terminar? No. Nos queda una hora todavía. Bien. Entonces, repito, paciencia. Tómense un segundo para respirar, oxigenadas neuronas. Igual lo que viene ahora es un poco, comparado con el de recién, lo que viene es nada. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es quizás la introducción o los conceptos básicos que vamos a necesitar para la semana que viene. ¿Bien? La semana que viene vamos a empezar con este tema que se llama integrales de campos. O sea, todo esto que vimos hasta ahora, que aparecieron los campos vectoriales y los campos escalares, lo vamos a empezar a integrar. Entonces, Matemática 2 ahora se funde en un único tema. Las integrales que vimos al principio de año y estos nuevos tipos de funciones que estuvimos viendo ahora se juntan en un único tema asesino, que son las integrales de campos. Pero para eso vamos a necesitar un poco empezar a manejarnos desde otra perspectiva. Claramente estoy haciendo tiempo para que descansen un poco la mente. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es la primera parte, que hoy no vamos a integrar nada, ¿bien? O sea, en la parte de integrales no la vamos a tocar, pero sí a empezar a trabajar con los campos vectoriales que hasta ahora no habíamos trabajado. Trabajamos con las funciones escalares, con las funciones vectoriales, con los campos escalares y ahora con los campos vectoriales, que eran los últimos que nos quedaban. Bien. Entonces, miren, lo que tienen ahí se llama mapa de viento. Es algo que nosotros no usamos mucho en nuestras carreras. Quien estudie geografía, por ejemplo, lo va a usar más. Pero sí es algo que quizás tenemos contacto en nuestra vida cotidiana. Hace 15 años, si uno quería ver el clima, lo único que veía era un grafiquito que decía sol 23 grados y eso era toda la información que tenía sobre ese día. Ahora tenemos una sobrecarga de información climática, podemos ver minuto a minuto qué está pasando alrededor y el viento y la luna y etc. Esto también seguramente quizás lo vieron en algún momento en alguna página de clima, que lo que les indica es para dónde sopla el viento, básicamente, ¿no? Acá en Rosario no es algo muy útil, pero si visitaron lugares como Comodoro Rivadavia, donde el viento es asesino, digamos, tienen vientos muy, muy, muy fuertes, salir a la calle necesitan saber cuánto va, si sopla mucho viento o no, porque tienen que tomar sus precauciones. O también se hacen deportes, muchas veces el viento es chequeable. Ahora, fíjense esto. Acá aparece vectores, ¿no? Nuestra abuela diría flechitas, nosotros diríamos son vectores. En cada punto, en estos puntos que tenemos ahí, aparece un vector que ¿qué me está representando ese vector? Bien, las corrientes de viento. ¿Qué información me da del viento? Bien, ¿cómo se mueve? 3 cosas me da del viento. Perfecto. Dirección, o sea, hacia dónde, en qué recta se mueve. Sentido, si en esa recta se mueve hacia un lado o hacia el otro. Y también intensidad. ¿Dónde leo la intensidad ahí? En el módulo, ¿no? Hay una escala seguramente que no me la dice, pero yo interpreto intuitivamente que acá hay más viento que acá, ¿no? Bien. Y también, obviamente, ahí yo puedo ver tendencias, ¿no? Puedo ver que el viento acá lo que está haciendo es como circulando así, que acá el viento está yendo hacia allá, ¿no? Entonces, es una forma de representar tendencias de manera gráfica. Ahora, mi pregunta es, ¿eso representa una función? Es decir, ¿yo puedo ahí leer algo que cumpla la definición de función? ¿Se acuerdan? La definición de función era a un elemento de un conjunto de partidas se le asigna uno y solo uno de llegada. Esa es la definición de función. Acá, ¿vemos algo así?
¿O podemos intuir algo así? Ujú. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cómo va a soplar el viento en Rosario ese día? ¿Cuánto? Eso debe ser, no sé, 2017. ¿Qué harían? ¿Cómo usarían ese mapa para llegar a esa información? Bien. Primero lo que buscaría sería la posición de Rosario, ¿no? Está más o menos por ahí. Y lo que hago es analizar el vector que le corresponde. Obviamente no, quizás no encuentre un vector directamente arriba, pero el más cercano, por ejemplo ese. Entonces, leo a partir de ese vector la información. Y va a haber viento del este al oeste, no muy intenso. Bien, comparado con otros. Entonces, a cada posición, en definitiva, se le está asignando un vector. ¿Se ve? Y eso es unívoco, o sea, cada posición tiene su vector, que sería su vector que representa el viento. No es que para una posición puedo tener varios vectores, porque si no ahí el viento sería muy extraño, soplaría para dos lugares al mismo tiempo. Entonces, hay ahí como un dejo de relación funcional, ¿no? ¿Cuál sería o las variables independientes en esa descripción? La posición. ¿Cuántas variables independientes tengo entonces? Dos. X, Y, latitud, longitud, como quieran verlo. ¿Bien? ¿Y cuál sería el elemento de llegada? O sea, yo defino, digo, posición, Rosario, la posición de Rosario. Cuando aplico la función, ¿qué obtendría? Un vector. ¿De cuántas componentes? Dos, ¿no? Entonces también habría dos variables dependientes. O sea, ahí tendría una relación entre R2 y R2, ¿no? Entre posición, con sus dos coordenadas, y vector viento con sus dos componentes. Bien, entonces, ¿qué es? Un campo vectorial. O sea, que en definitiva lo que yo estoy viendo acá es la gráfica o una representación gráfica de un campo vectorial, aunque no me lo haya puesto a pensar. Bien, estamos acá. Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar es con ellos, con los campos vectoriales. Y de hecho ya les presenté la forma en que uno grafica los campos vectoriales. Bien, a esto se le llama, o sea, esto es un mapa de viento. Pero en matemática, si a diferentes puntos le voy graficando el vector que le corresponde, lo que acabo de construir es un mapa vectorial. Así se llama. ¿Bien? Que es la forma de representar los campos vectoriales. Bien, entonces, ¿qué es un campo vectorial? Definición, pura y dura. Si D es un conjunto en Rn, es decir, mi conjunto de partida va a ser un subconjunto de R2, R3, R4, nosotros vamos a trabajar con R2, ¿no? Pero puede ser R lo que sea. Un campo vectorial que se aplica sobre ese Rn es una función fj, bien, F mayúscula, yo le digo fj, que asigna a cada punto en D, a cada uno de estos elementos de Rn, un vector con m componentes. Esa m puede ser igual que n o no, ¿no? Pueden tener 2 componentes, 3 componentes, 5 componentes, 20 componentes. ¿Bien? La típica definición de función. Fíjense que ahí eso es como si fuera la definición de función de matemática 1, pero ahora en vez de número número es punto de n componentes con vector de m componentes. Y nosotros vamos a trabajar con estos, con los campos vectoriales de R2 en R2. Entonces, sea D un conjunto de R2, un campo vectorial que va de R2 en R2 es una función que a cada uno de esos puntos xy le asigna un vector, que le vamos a llamar genéricamente, ¿se acuerdan? Eso se los conté ayer, PQ. ¿No? El vector imagen va a ser PQ. PQ, ambas componentes dependen de x y de y.
¿Bien? Perdón. ¿Para qué se usan? O mejor dicho, ¿para qué los van a usar ustedes? Se usan para un montón de cosas, pero ¿en dónde van a aparecer en su vida profesional? Una, ya lo dijimos, ¿no? Los mapas de viento. Pero también muchas veces en corrientes de fluidos en general. ¿Sí? Una opción, esto ustedes no lo van a ver mucho, pero las corrientes marinas, ¿bien? Se piensan como campos vectoriales. Hay diferentes puntos sobre el mar, superficial, y uno lo que tiene es dirección sentido e intensidad de hacia dónde se mueve el agua. Esta sí la van a usar más. Bien, por ejemplo, flujo de aire. Hasta quizás ya lo vieron en física 1, ¿no? O sea, ustedes tienen en diferentes posiciones del aire, esto está en lo que está queriendo tratar de explicarles, es por qué vuela un avión, ¿no? Entonces lo que tienen ahí es un ala cortada transversalmente. Entonces, lo que tienen es en diferentes posiciones en el espacio alrededor del ala, cómo se está moviendo el aire, ¿no? Dirección, sentido, intensidad del movimiento del aire. Bien. Había más ejemplos, pero desaparecieron. Bueno, también, por ejemplo, si quieren ver cómo se mueve un líquido adentro de un tubo, por ejemplo, adentro de una vena, quienes estudian bioquímica lo van a ver bastante cuando vean la hemodinamia, ¿bien? Entonces, los movimientos en general se describen mucho con estos campos vectoriales porque en diferentes posiciones uno asigna vectores, vector fuerza, vector velocidad. Bien, y vamos a ver cómo lo manejamos de manera algebraica o de manera simbólica, mejor dicho. Yo tengo acá mi campo vectorial FJ, dijimos que está compuesto por P y Q, las componentes del vector imagen, ¿no? ¿Qué son P y Q? Si hablo de funciones. ¿Cuál de los 4 tipos de funciones que vimos es? ¿Qué son? P y Q. Campos escalares, ¿bien? Porque a X y a Y yo le asigno valores y esto me va a dar un único valor, que va a ser esa componente. Entonces, los campos vectoriales tienen en cada una de sus componentes campos escalares, que se les llaman campos escalares componentes directamente. Y se puede escribir así, ¿no? Como par ordenado, o también se puede escribir en forma canónica, ¿no? El campo P por el versor I más el campo Q por el versor J. ¿Sí? La descomposición canónica de los vectores también se puede aplicar acá. Y también lo podemos representar así, con un diagrama de Venn, con el típico diagrama de relación de función que ustedes vieron, ¿no? Entonces, en cada punto de posición XY le aplico F y llego a el vector PQ. Veamos un ejemplo, a ver. Ahí tienen la ley de... bueno, acá hay un error. Ahí tienen la ley de un campo FJ, ¿no? Esta es la ley correcta, la que tienen acá. ¿Sí? Ahí debería decir 6 sobre raíz de X. ¿Bien? Fíjense, la componente P es X sobre Y, un campo escalar. La componente Q es 6 raíz de X más 6 sobre raíz de X más Y, otro campo escalar. Bien, y se serían sus dos componentes, los campos componentes. ¿Cómo haría yo? Si digo, bueno, tengo el punto 4, 1, ¿no? En la posición 4, 1, quiero encontrar la imagen que le corresponde. ¿Qué tendría que hacer? Reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Para la primera componente hago X sobre Y, o sea, 4 sobre 1. 4. Y para la otra hago 6 sobre raíz de 4 más 1. ¿Bien? 4, sí. Yo creo que tengo un error ahí, creo que le puse un 3. Bueno, acá va a haber un... Lo cambiamos, miren. Ah, no, pues está todo al revés, bueno, sí, 4, 4. No sé por qué ven un 3 ahí, claramente dice 4. Tenemos 4, 3, ¿de acuerdo? Estas son las coordenadas del punto y estas serían las componentes de un vector. ¿Cómo lo grafico?
coordenadas del punto 4, 1 y lo relaciona con componentes del vector 4, 4. ¿Ok? Punto del dominio, elemento, imagen. ¿Ok? Entonces, f en definitiva, este campo vectorial, asigna a puntos vectores. A cada punto del plano le asigna un vector, con su dirección, su sentido y su módulo. ¿De acuerdo? Bien, las funciones P y Q son las funciones componentes o campos componentes. Bien, y son campos escalares. El dominio, bien, va a ser todos los puntos x, y donde yo pueda aplicar esta ley. Obviamente, si en un punto x, y yo puedo aplicar la primera componente, pero no puedo aplicar la segunda, por ejemplo, no va a estar dentro del dominio. En el punto x, y tienen que poder aplicarse ambas leyes de los campos componentes. Bien. Por lo tanto, yo, si tengo que encontrar el dominio de f, puedo trabajar buscando el dominio de P y el dominio de Q por separado y después buscar una intersección. ¿De acuerdo? Porque yo lo que necesito es que ambos puedan calcularse. Bien. Como siempre, va a haber restricciones algebraicas y puede haber restricciones del modelo para calcular el dominio. Por ejemplo, si en alguno de estos campos aparece una raíz cuadrada, bueno, ahí tengo una raíz algebraica. Si esto me representa posiciones dentro de una, no sé, un aula, bueno, tengo restricciones del problema. Los puntos x, y no puede ser cualquiera de R2. Van a tener que estar restringidos al aula, ¿no? Lo mismo que veníamos haciendo ya, acá también vale. Esa es un poco la moraleja. Lo que acabo de decirles, para que un punto pertenezca al dominio del campo, tiene que pertenecer al dominio de cada una de las componentes, de todas. ¿Bien? Por lo tanto, básicamente yo lo que puedo hacer es, para calcular el dominio de f, intersecar los dominios de P y Q. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien. Entonces, trabajemos con este que tenemos ahí, ¿no? El que estábamos viendo recién. Intentemos encontrar el dominio de FJ. Por lo tanto, yo lo que voy a tener que hacer es, en primer lugar, encontrar y graficar el dominio de P, encontrar y graficar el dominio de Q y después ver dónde se intersecan. Dominio de P, dominio de la primera componente. ¿Cuál es? Bien, o sea, los puntos donde yo puedo calcular P, la primera de las componentes, o sea, es cualquiera de R2, siempre y cuando I no es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se imaginan la gráfica de ese dominio en R2? ¿Cómo grafico todos los puntos excepto aquellos donde I es 0? Bien. Son todos los puntos de R2, pero I igual a 0 es el eje X. Todos los puntos del eje X tienen su I igual a 0. Entonces sería todo R2 menos esos puntos. Ese es el dominio de P, ¿no? De la primera componente. ¿Es el dominio de F? No sé. Tengo que ver qué le pasa a Q. Vamos a hacer el dominio de Q. ¿Cuál es el dominio de Q? Bien. ¿Todo R2? No. Lo que tiene que pasar es que X tiene que ser necesariamente mayor que 0. Bien. La raíz me impone que sea mayor o igual, pero como además está en un denominador, no puede ser igual, ¿no? Entonces tiene que ser mayor que 0, estrictamente. Si X es mayor estrictamente que 0, tengo esta restricción. No puedo incluir el eje Y y voy de ahí hacia la derecha. ¿De acuerdo? Para que exista F, tiene que pasar esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos tienen que estar acá y también tienen que estar acá. ¿Sí? Perdón para la gente virtual. Tienen que estar acá y también tienen que estar acá. Entonces, por ejemplo, un punto en el segundo cuadrante, acá yo voy a poder calcular P, pero no voy a poder calcular Q. Entonces no puede pertenecer al dominio de F. ¿De acuerdo?
Entonces, el dominio de F va a ser la intersección entre los dos. Es decir, combino estas dos informaciones. Y fíjense que es, a este le tendría que sacar estos, ¿no? Y me quedaría algo así. Que en definitiva es el primer y cuarto cuadrante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, moraleja, hallar dominios de campos vectoriales no tiene más complejidad que hallar dominios de campos escalares. Lo que tengo que hacer es los dominios de todos los escalares, intersecarlos. Ese sería como lo único nuevo que tiene. Pero la forma de pensarlo es lo mismo que hacíamos con los campos escalares, pensando restricciones, etc. Y voy a aprovechar, me voy a tomar acá un ratitito para focalizar en esto. Lo que vamos a tener que hacer ahora, porque esto es importante para lo que sigue, es clasificar estas regiones planas. ¿Bien? O sea, estas regiones que vamos a ir obteniendo, por ejemplo, los dominios de los campos vectoriales, habitualmente lo vamos a tener que clasificar. Le vamos a tener que poner ciertos adjetivos para indicar sus características. ¿Bien? Y lo vamos a clasificar siguiendo dos categorías distintas. La primera es si son abiertos o cerrados esas regiones, y la segunda es si son conexas o no. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, primero, ¿esos dominios o esas regiones planas son abiertas o son cerradas? Esa va a ser la primera pregunta. Vamos a decir que una región es abierta. Esta es la definición del libro. ¿Bien? ¿Una región en el plano es abierta? Sí, para todo punto P, perteneciente a esa región, yo puedo pensar un disquito con centro en P y radio mayor de 0, que esté totalmente contenido en R. ¿Qué quiero decir? Agarro un punto cualquiera y lo que hago es un disco, es decir, una región circular alrededor, bien centrado en ese punto. ¿Ok? Con radio, obviamente, no nulo, que exista ese disco. Si yo puedo, para todo punto, encontrar ese disco y que todos los puntos del disco estén dentro de la región, que ninguno se escape, entonces la región es abierta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de esa definición? Que es difícil de aplicar. O sea, es precisa, pero es difícil de pensar. Entonces, en general, uno usa una interpretación, que es la más fácil, que dice, bueno, si yo tengo una región plana y esa región no está limitada, ¿bien? O sea, no tiene ninguna frontera, nada que la contenga, sino es una región ilimitada, es abierta. Y si está limitada por una curva frontera, hay una curva que le dice hasta acá, pero esa curva no está incluida, entonces también es abierta. ¿De acuerdo? Ahora, si los puntos de la frontera están dentro de la región, entonces es cerrada. ¿De acuerdo? Esto es lo que ustedes ya... A ver, tengo ejemplos ahí. Por ejemplo, tenemos esas regiones planas. Esta es ilimitada, por ejemplo, R2, ¿no? No tiene ningún tipo de límites. Crece para todos lados. Entonces voy a decir que es abierta. Punto. Y tenemos estas dos. Fíjense que estas dos están limitadas, ¿no? O sea, no es todo R2. Hay un límite que sería esa circunferencia frontera y ese triángulo frontera. ¿Ok? Pero la diferencia es que esta circunferencia frontera no está incluida en la región. O sea, son todos los puntos hasta esa circunferencia sin incluirla. ¿De acuerdo? A eso le voy a llamar región abierta también. Serían todos los puntos, yo me acerco tanto como yo quiero a esa curva, pero no la toco nunca. En cambio, esto, fíjense que yo ahí me acerco, llego hasta la frontera y ese es el último punto, está incluida esa curva frontera, entonces esa es una región cerrada. ¿De acuerdo? Si yo tuviera, por ejemplo, esto en línea llena, línea de puntos y línea de puntos, también es cerrada, porque en algún lugar, bien, está incluida la frontera. Para que sea abierta, en ningún lugar tiene que estar incluida. ¿Ok? Primera clasificación que tenemos.
Segunda, si la región es o no conexa. ¿Bien? Estas son independientes, ¿eh? Puede ser abierta conexa, puede ser abierta no conexa, puede ser cerrada conexa, o sea, todas las combinaciones posibles. Una región plana es conexa si cualquier par de puntos que yo tome, que a mí se me ocurra, ¿sí? O sea, elijo 2 puntos dentro de esa región, siempre voy a poder unirlos por una curva suave que esté dentro de la región. Es decir, que yo no pueda encontrar ningún par de puntos que para unirlos sí o sí tenga que salir de la región. Esa sería la idea de la conexión. Bien, si yo puedo encontrar siempre esa posibilidad de conectarlos por dentro de la región se llama conexa. Ahora, si en algún caso estoy obligado a salir, entonces esa región es no conexa. Bien, por ejemplo, eso es una región no conexa. ¿Cómo pueden demostrarlo? Bueno, si yo tomo un punto acá y un punto acá, para unirlos por una curva suave, continua, necesariamente tengo que salir. ¿Bien? No hay manera de que yo pueda ir desde acá hasta acá, sin salir de la región, sin pasar por lo blanco. ¿Se ve? Entonces es no conexa. Ustedes me dicen, bueno, pero si yo tomo uno acá y otro en el mismo ovalito, ¿puedo unirlos? Sí, pero para que sea conexa eso tiene que pasar para todos los pares de puntos, no para un par de puntos, sino para todos. Si yo ya encuentro un par de puntos donde eso no se cumple, listo, la región es no conexa. Y esto, por ejemplo, sería una región conexa. Yo no tengo posibilidad, aunque ustedes busquen, de elegir 2 puntos que yo esté obligado a salir de la región para unirlos. Bien, inténtenlo. Morirán en el intento. Ajá. ¿Vos decís de abierto o de conexo? Sería abierta, porque si fuera inverso, yo supongo que la frontera vos no la incluís, ¿no? Pero el triángulo con línea llena o con línea llena, entonces es cerrada también, porque vos tenés una frontera que está incluida. Bien, entonces esta es la definición de conexa. Es bastante intuitiva. Las regiones conexas se ven como si fueran una sola, y las regiones no conexas parecen tener partes separadas, ¿no? Esa sería como la interpretación de la definición. Y después vamos a también usar otra, que es una subcategoría dentro de conexa. O sea, cuando nosotros decimos esto es conexo, aún podemos clasificarla más todavía. Podemos decir es conexa, y hasta ahí llegamos, o es simplemente conexa. Bien, le agregamos el adverbio. ¿Cuándo una región es simplemente conexa? Cuando es conexa, o sea, estamos en este caso, de ahí arriba, y además no tiene agujeros. O sea, dentro de esa región no hay como huecos o agujeros, grandes, pequeños. ¿Bien? Fíjense, estas 3 regiones que yo tengo acá, las 3 son conexas. ¿De acuerdo? En todas, yo puedo, para cualquier par de puntos que tome internos, puedo unirlos sin salir de la región con una curva. Bien, ustedes dicen en esta, bueno, yo tomo este punto y si hago así, salgo. Sí, pero los puedo unir así y no salgo. ¿De acuerdo? Es como, en todas yo puedo encontrar para todo par de puntos dentro de la zona gris, una curva dentro de la zona gris que los una. O sea, todas son conexas. Ahora, dentro de esas hay algunas que son conexas y otras que son simplemente conexas. O sea, lo que tengo que ver es cuando son conexas si tienen o no agujeros. ¿Cuáles para ustedes son simplemente conexas? Solo la última. Esta tiene un señor agujero y esta tiene un agujerito. Es un solo punto que le falta, pero es un agujero, en fin.
acuerdo? Entonces, conexa, a secas, conexa, a secas, simplemente conexa. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir esto? Por ahora parece algo flotando en el aire. La semana que viene nos va a servir mucho. Entonces, practiquemos. Habíamos llegado a esta. ¿Bien? O vamos con toda, ya que está. Primera. ¿Abierta o cerrada? Bien. ¿Abierta? ¿Estamos todos de acuerdo? Se extiende para todos lados. Hay una frontera en el medio ahí, ¿no? Pero no está incluida. Abierta. Segunda, ¿abierta o cerrada? Abierta también, ¿no? Se extiende hacia la derecha todo lo que yo quiera. Hacia la izquierda tiene una frontera que no está incluida. Abierta. Y la última, abierta, ¿no? Primera, conexa, no conexa, simplemente conexa. Ujú. Bien, ahora, si yo tomo un punto acá y un punto acá, para unirlos necesariamente tengo que salir. Aunque salir sea un punto. ¿Se ve? Yo sé que es difícil de ver. Pero si tomo un punto acá y un punto acá, no puedo unirlos sin pasar por la línea de puntos. Y la línea de puntos es un conjunto de puntos que no está incluido. Entonces tengo que salir de la región gris, pasar por esa línea de puntos no incluida y entrar otra vez. No tengo otra forma de hacerlo. Entonces es no conexa. ¿De acuerdo? Esta. Esa es simplemente conexa. Bien, es conexa. Todos los dos puntos yo los puedo unir con curvas y además no tiene agujeros internos. Entonces simplemente conexa. No, porque a vos lo que te interesa es la región. ¿De acuerdo? Dentro de tu región, vos todos los puntos que encuentres los podés unir. ¿Y la última? No conexa, por esta parte que le incluimos de esta, ¿no? Sí. Claro. De hecho, como vos quieras. Podés pensarla como primero 2 y después 2. O sea, conexa, no conexa, y dentro de las conexas lo dejo así o le pongo simplemente. O pensarla como 3 categorías. No conexa, conexa, a secas y simplemente conexa, como vos quieras. Profe, pregunta. En el primer gráfico, en el que tenía el eje X que no estaba incluido, Sí. si yo hubiera, o sea, me confunde el tema de que esa recta, ponele, si yo la considero como un vacío grande, ¿no sería como un agujero en sí o no? O sería todo, o sea, me Sí, confunde eso a la hora de clasificar. ya no es conexa, que tenga o no tenga agujeros no te cambia nada. Claro. O sea, si la región hubiese sido conexa, ahí sí tenemos que ponernos a pensar si eso lo consideramos Claro, como un agujero o no, para ver si es simplemente o no. claro. Pero acá es no conexa, ya está, punto. Listo, listo. No te preocupes más. En general, uno cuando dice agujero, lo que dice, o sea, lo piensa como un subconjunto cerrado, como la palabra correcta sería convexo, pero bueno, no quiero complicarles la vida. Es como si fuera un subconjunto interno que tiene sus propios límites. O sea, no es algo que se extiende infinitamente. Pero no importa. No les va a parecer algo tan complicado, se los prometo. Listo. Gracias, profe. De nada. Bien. Y lo último, ya que nada, más que nada para charlar un poquito, que ya lo vimos, pero para focalizar un poco más en esto, es cómo representar los campos vectoriales. ¿Bien? Nosotros tenemos que representar gráficamente, cuando nos piden representar gráficamente, vamos a tener que representar un montón de variables, porque acá tenemos 2 independientes y 2 dependientes, en el caso más sencillo de un campo vectorial, ¿no? De R2 en R2.
O sea que tengo que representar 4 variables. Es un montón. Ya representar 3 variables nos costaba, 4 es un montón. Entonces, lo que hacemos, ya los vimos, es hacer los mapas vectoriales. ¿Qué es un mapa vectorial? Es algo de esta forma. Yo lo que hago es, elijo un punto del dominio, ¿no? Un punto perteneciente a las regiones que vimos recién, y sobre ese punto anclo, empiezo desde ese punto el vector imagen, ¿no? O sea, tomo el punto, no sé, en este caso, por ejemplo, el 3, 2. Reemplazo el 3, 2 en la ley y me da un vector. Bien, no sé, el menos 2, 2. Y sobre el punto, empezando desde el punto 3, 2, dibujo el vector menos 2, 2. ¿De acuerdo? Entonces, anclo las imágenes a los puntos del dominio que le dieron origen. Y así voy dibujando varios. ¿Qué problema tengo ahí? Que no voy a poder dibujarlos todos. ¿Se ve? Porque si yo hago esto con todos los puntos del dominio, me queda todo azul. Los vectores uno arriba de otro y no podría ver nada. Lo que hago es una selección de puntos del dominio. ¿De acuerdo? O sea, no lo hago con todos los puntos del dominio, sino con algunos seleccionados, cómodos, que lo que me permita es visualizar tendencias. Bien, por ejemplo, acá la tendencia que yo vería sería como que esto parece girar un poco, ¿no? Eso es lo que me interesa del mapa vectorial. No es que sea exhaustivo, es decir, no es que me muestre todos los puntos del dominio con todas las imágenes, porque sería imposible, sino que me muestre las tendencias principales de esa función. Es lo mismo que un mapa de contorno. ¿Se acuerdan que el mapa de contorno yo no podía graficar todos las curvas de nivel? Elegí algunas. ¿Para qué? Para ver la tendencia del campo. Acá es igual. Sí, de hecho la idea de mapa, sí, cuando uno usa mapa en matemáticas, lo que está queriendo decir es que no va a ser exhaustivo y preciso, que no vaya a mostrar toda la información, que voy a seleccionar la información para que sea informativa, que es lo mismo que un mapa. Si uno tiene un mapa, no está... Si tenés un mapa de la Argentina en la mesa, no tenés Argentina ahí, tenés algo que te está dando información relevante sobre Argentina, lo mismo acá. ¿Cómo nunca se grafica? No se grafica exhaustivamente. Toda la información, no, nunca. Sí, eso es el gráfico, o sea, la representación gráfica. No le vamos a decir que esta es la gráfica. Exacto, exacto. Acá no podemos hacer la gráfica. La única opción que nos queda es hacer un mapa vectorial. Y fíjense que ahí nosotros podemos ver las 4 variables. En la posición del punto, x, y, tenemos las variables independientes, ¿no? Y en el vector, las componentes del vector, PQ, tenemos las 2 variables dependientes. O sea, yo ahí puedo ver las 4 variables. ¿Bien? Por ejemplo, ahí tiene una representación de este campo vectorial. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando yo hago eso, o sea, por ejemplo, tomemos un punto, el 2, 2, ¿no? Si tomo el punto 2, 2, o sea, este punto de ahí, que tiene, perdón, ese punto de ahí que tiene componente 2, 2, y lo reemplazo acá, el vector que obtengo es el 2 menos 2, ¿no? 2 menos 2. No, en realidad esto está mal. Debería ser... Sí, está mal la ley, ¿no? Sería menos i, x, en realidad. Entonces me daría el menos 2, 2. ¿No? O sea, desde acá yo tengo que moverme 2 hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Bien, y ahí grafico el vectorcito. Ahora, ¿por qué elegí esos puntos? Para mostrar tendencia. ¿Cómo podría describir yo en palabras qué le está pasando a este campo? Bueno, parece haber un cierto giro, ¿no? Giro en sentido antihorario. Y no solo eso, mientras más me alejo del origen, parece ser que ese giro es más intenso. ¿Se ve? Estos vectores tienen como mayor módulo que estos. Entonces, esto me indicaría que si yo, por ejemplo, esto fuera agua que se mueve, superficial, y yo estuviera en un barquito
y me posiciono acá, y esto me haría girar así bastante rápido, ¿no? Sería vertiginoso. En cambio, si yo me ubico acá, también giraría en el mismo sentido, pero probablemente más lento. ¿Ok? Ese es el objetivo de los mapas vectoriales, observar tendencias, nada más. Y lo que tienen ahí son dos páginas medias hechas por diferentes, más que nada por universidades, que lo que hacen es graficarles campos vectoriales. Ustedes ponen la ley del campo vectorial y les da directamente el mapa. ¿Sí? Eso no es tan fácil de conseguir. GeoGebra no lo hace automáticamente. Es bastante más complejo encontrar buenos graficadores de mapas vectoriales. Ahí les dejé dos que funcionan. Bien. Ejemplos. ¿Para qué van a utilizar campos vectoriales en su vida universitaria? Para representar campos de fuerzas, por ejemplo. ¿Qué es un campo de fuerza? Básicamente, un campo vectorial, que lo que les indica es, en diferentes posiciones, la fuerza que aparece, o la fuerza que se sufre. ¿Bien? Por ejemplo, este es un ejemplo que van a ver, es un poco abstracto en Física 2. Ustedes tienen una carga positiva, por ejemplo, y ubican alrededor, en alguna posición alrededor, una carga negativa. Entonces ahí va a aparecer una fuerza, se van a atraer entre sí. Entonces, esa fuerza, la dirección, sentido e intensidad de esa fuerza va a venir dada por este campo vectorial. Fuerza del viento. En diferentes posiciones, ¿cuál es la fuerza que hace el viento sobre una persona parada en esa posición? Eso también es un campo de fuerzas. ¿Bien? Un campo de fuerzas, en definitiva, es un campo vectorial que en diferentes posiciones del plano o del espacio asigna un vector fuerza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí lo que van a tener graficado es, yo acá tengo una carga con una, por ejemplo, positiva, y ubico una carga negativa a su alrededor. Fíjense que los vectores indican atracción. Ahora, si yo tuviese una carga positiva y ubico a su alrededor una carga positiva, los vectores indican repulsión. ¿No? Para que tengan un ejemplo. Esto lo van a ver con más detalle, repito, en física. Para representar campos de velocidades. Bien, eso también, eso quizás ya lo vieron en física 1, ¿no? O sea, cómo cambia la velocidad del flujo de un fluido dependiendo el radio de un tubo donde se mueve. Entonces, fíjense que es un mapa vectorial en diferentes puntos que yo tomo del dominio de ese campo vectorial, grafico su imagen, que son vectores. ¿Y acá qué les está queriendo decir? Mueve con mayor velocidad y acá con menor velocidad. ¿De acuerdo? Y también algo que lo van a ver en física, lo van a usar en física, pero también lo usamos nosotros, es cuando calculamos un gradiente. El gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Hagamos un ejemplo, para que no quede solamente en lo teórico. Tengo campo escalar de ley coseno de x más x por y. Yo quiero calcular el gradiente de ese campo. No en un cierto punto, que eso me daría un vector, sino en general. Lo que nosotros hacíamos era sus derivadas parciales, ¿no? Entonces, derivada parcial con respecto a x menos seno de x más y. Y con respecto a y, me da x. ¿Qué generé acá? Un campo vectorial. Fíjense, tengo dos variables independientes y tengo dos variables dependientes. ¿Bien? Entonces, los campos gradientes son campos vectoriales. O sea, todo campo escalar tiene asociado un campo vectorial, que es su campo vectorial gradiente. ¿Bien? Hasta ahora no lo habíamos visto así, pero ahora que ya sabemos sobre campos vectoriales, lo podemos interpretar de esa manera. Y otra cosa que sabemos de esos campos vectoriales gradientes, bien, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Este sería el campo vectorial gradiente de este campo escalar.
ustedes grafican, este sería el mapa vectorial asociado a este. ¿No? O sea, yo lo que hice fue, en diferentes puntos, aplicar y dibujé el vector. Les aclaro algo. Esto es importante. Cuando uno dibuja un mapa vectorial, no siempre dibuja la imagen. Por ejemplo, a ver. Acá, 2, 2, ¿no? Tomo el punto 2, 2. Estoy ahí. Bueno. Ahí. Punto 2, 2. Si yo aplico el campo vectorial gradiente en el 2, 2, sería 2 por 2, 2 por 2, ¿no? O sea, 4, 4. Ahora, claramente ese vector no es el 4, 4. El que dibujé. Sí, el 4, 4 tendría la misma dirección y el mismo sentido, sería paralelo, pero sería mucho más grande. ¿No? O sea, tendría que moverme desde 2 hasta 6 y de 2 hasta 6, o sea, sería un señor vector. Lo que se hace muchas veces es multiplicar por un número todos los vectores para que sean cómodos a la vista, escalarlos, ¿no? Entonces, todos los vectores fueron multiplicados por el mismo número. ¿Para qué? Para que sean cómodos a la vista, pero que se mantenga una relación de aspecto. Es decir, yo si este lo veo más grande que este, yo sé que este gradiente es más grande que este gradiente. ¿De acuerdo? No es necesariamente ese vector, pero sí me permite compararlos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que se hizo con esto, se graficó acá. Si yo acá quiero graficar una curva de nivel de este campo escalar, ¿cómo va a ser esa curva de nivel con respecto a estos vectores? ¿Cómo eran las curvas de nivel con respecto a los gradientes siempre? Perpendiculares. Entonces, si yo grafico una curva de nivel de este campo acá, lo que voy a ver es que va a ser perpendicular a todos los vectores que toque. Miren. Perpendicular, 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 ¿no? Entonces, dibujar los mapas vectoriales y las curvas de nivel en el mismo gráfico muchas veces es informativo. Les da información, pueden analizar comportamiento del campo vectorial gradiente y del campo escalar que le dio origen al mismo tiempo. Punto. Bien. Lo que necesito que sepan de manejo de campos vectoriales, a priori. Lo que vamos a empezar a ver la semana que viene es a trabajar con estos campos vectoriales. ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos sacar información de ellos? ¿Bien? ¿Cómo lo podemos interpretar? Y vamos a llegar también a cómo los podemos integrar. Es decir, cómo podemos o para qué vamos a necesitar integrarlos y cómo vamos a poder hacerlo. Nunca integramos hasta ahora con más de una variable. Fíjense que las integrales que vimos fueron integrales de funciones escalares e integrales de funciones vectoriales, que en definitiva era hacerlo componente por componente, que también había una sola variable. Ahora aparecen dos. ¿Cómo hacemos una integral para dos variables o para más de dos variables? Bueno, eso trabajaremos la semana que viene. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ganas de llorar? Siempre, pero más que habitual. Profe, los parciales, ¿por dónde se va a publicar la nota? ¿Por comunidades? ¿Por Guaraní? Por comunidades, por comunidades. Ok. Así que estén atentos. O sea, les repito, va a ser el jueves seguramente, como mínimo el jueves.